un paso nuevo o un conocimiento nuevo para muchos que ya pasaron a 4, ya pasaron a 5, o no han llevado a 5, pero algunos utilizan diagrama de interacción para la siguiente clase diseñar las columnas fácilmente, ¿verdad? Claro, porque ya tengo el cargo, ya tengo todo. Ese es otro tipo de discusión que hemos tenido con la gente de construcción 3, con la gente de ecosistema 5, cómo llegar a la carga de la columna para diseñarla y evitar el tema del área tributaria, en la que sistemas 1 se hace por área tributaria y se enseña fácilmente como una cuenta muy, pero muy sencilla, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a tratar de aprender una forma de encontrar la carga sobre la columna para diseñar. Pero primero vamos a hacer el gráfico de interacción. Para los que no han venido a clases anteriores, vamos a recordar un poquito de esa diapositiva, que era la explicación de dónde salen las expresiones para poder entender que el gráfico de interacción es vamos a decir, una forma segura de demostrar que mi columna funciona ante una carga y un momento. No hay tal carga axial pura, ya sabemos eso. Y por eso siempre existen puntos en el diagrama de interacción que están dentro o fuera del diagrama. En los ejes son puntos de control, la compresión pura, el momento puro, la tensión pura, son puntos de control, pero que en realidad realmente nunca pasan, pues, ¿verdad? En las edificaciones como estas. Bien, para los que no vieron la clase anterior, esa diapositiva es fundamental para entender muchas cosas, hay términos nuevos. Decíamos en la clase anterior que el D-0 se llama centroide plástico, ¿verdad? Que es el punto donde está concentrado supuestamente la concentración de acero de la columna, cuando es o no es simétrico el arreglo, en ese caso. Entonces tenemos ese arreglo ahí un poco extraño, en el sentido de que si ustedes se fijan, alguien puede preguntarme, profe, ¿por qué estas varillas están abajo y arriba y no en medio? ¿Cierto? Para hacer un armado como perimetral, un armado un poquito más común. Bueno, un problema totalmente académico en este caso para demostrar la variación, vamos a decir, de las fuerzas de compresión y las fuerzas de tensión para construir el diagrama de interacción. Entonces, si yo preguntara en este momento, antes de comenzar a hacer puntos, el diagrama de interacción en 2 dimensiones está compuesto por un eje de carga y un eje de momento. Un eje de intensidad que me define la parte balanceada de la frontera de tensión y compresión. Dijimos que era un gráfico para poder determinar la resistencia o la capacidad de una columna a un par carga-momento. ¿Ya? Y que si la columna era apta, pues toda la combinación de carga caía adentro y si no, caía afuera. Pero mencionamos en clases anteriores, pero ustedes no vinieron, que podía existir un gráfico interno punteado aquí. Que es el gráfico de FIPE y FIEM. Ese es el gráfico reducido por el FI, que sería el gráfico básicamente de diseño para el tema de comparación de cargas a la hora de la hora. Pues. Aquí se le reducía casi el 50% de base. No, esa era la capacidad de carga de la columna, axial, cuando ponía punto 105 por punto 65 por punto 20, 80, esa es la capacidad de carga pura. Esto estoy hablando aquí del diagrama en sí, en que vos tenés tu diagrama real y lo multiplicas todos los puntos por un factor phi reductivo y te va a quedar un diagrama idéntico, pero paralelo al nominal, al natural, que no es con ese que diseñamos con el azul, ¿verdad? Con el diagrama reducido por el tema de seguridad. Bien, vamos a aprender entonces a calcular los puntos. Todos los puntos se calculan, dijimos, variando la posición del centroide, o mejor dicho, del eje neutro. Y en ese rango vamos a tener un pensamiento de la siguiente manera. Si este es mi cubo de compresiones, fíjense, está ahí, el feeling es ir reduciendo o aumentando el cubo, la altura del cubo que me va a definir a mí si hay más o menos fuerza de compresión. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si el cubo, por ejemplo, tiene una altura muy pequeña, la capacidad de compresión de concreto va a ser
bien pequeño, ¿cierto? Y probablemente esta varilla de aquí ya no me quede en compresión, sino que me quede en tensión, ¿cierto? Porque ya estoy abajo de A. Y todo lo que está abajo de A, cercano al eje neutro, va a ser compresión. ¿Ahí? Entonces puede pasar que las fuerzas cambien de orientación. En concreto no, porque es compresión, pero puede ser que esta varilla de aquí quede en tensión y esta ya no vaya para acá, no que vaya para acá. Con esto de aquí. ¿Me están entendiendo? Entonces ya eso va a ser una suma aquí, más para estas y para estas. Y ahí les vamos a ir variando el tema de la carga con el momento para ir haciendo mi gráfico, pues. Pero lo voy a explicar paso a paso para que no se malinterprete el desorden a veces, porque ¿qué pasa? Que a veces hacemos los gráficos en desorden, entonces voy a poner C20, C23, C35, pero se me olvidó la compresión pura, eso no. Hay pasos que son en orden para poder construir los puntos de control que decía yo en el gráfico. No sé si alguien tiene una duda sobre esto. Esta expresión lo que me da es las fuerzas arriba en compresión, porque están arriba del eje neutro, y las fuerzas abajo en tensión, porque están abajo del eje neutro. Además, me da también la fuerza neta o nominal del punto que estoy analizando. Sumo estas tres y resto estas dos, y me da un número. Ahí que sería la carga para plantear el punto en el gráfico. Pero hay que sacar el momento. No se duerman, hay que sacar el momento. Y la diferencia que yo decía de las dos expresiones es que en estas hay sumas y restas porque hay fuerzas en diferentes sentidos. Pero en el momento, ahí está, dice, pasa. No se va a mover tan luego, estaba preguntando por usted. Pero en el momento todo se suma, porque el giro siempre aparece. ¿Está bien? Entonces, la fuerza del concreto por su brazo se suma a la fuerza del acero de arriba, al acero de arriba por su brazo, y se suma a los aceros de abajo por su brazo. Ese giro, primero viéndolo en planta, se ve así. Exacto. Sí, porque la columna es vertical. ¿Ya? El giro, recuerden que es provocado generalmente por un viento o por un ciclo. Por carga vertical puede aparecer, no sé si lo mencionaron en el sistema 4 alguna vez, ya lo vamos a mencionar en un momento, el efecto P delta. El efecto P delta es la amplificación de momento que se hace en un marco. Atiendan a esto que es importante, pero cuando hay fuerza horizontal, tengo un marco acá, tengo una carga. Entonces el marco se supone desplazable y deformable, pero realmente si el marco no está reilustrado, el marco puede tener deformación horizontal y el marco puede tomar esta forma aquí, general. Por efecto de la carga, ¿cierto? Entonces esta distancia que el marco se mueve aquí, multiplicado por la carga, que es el efecto P delta, o sea, P delta por encima. ¿Ya? Y lo que se hace es que el momento realmente que tiene el marco en ese punto, producto del viento o el signo, se amplifica y se llama un momento amplificado. ¿Ya? ¿Cómo así? O sea, si vos tienes 30, tal vez el factor que se calcula para este delta es un factor de amplificación igual a 1,20, por ejemplo, calculado. Entonces 30 por 1,20 va a 36. Bueno, ya tomando en cuenta que el marco se desplaza por una fuerza horizontal. Vamos a resolver adelante, pero para ahorita, por efectos prácticos de nuestro problema, el tema es construir el gráfico con ese arreglo de acero. Cabe mencionar que como el arreglo es simétrico, esto es de plástico, está a la mitad, ¿verdad? Estamos claros, ya habíamos hablado de esas cosas en la clase anterior. Generalmente puede ser que muy raro tengo un arreglo simétrico, pero académicamente vamos a hacer un problema en donde encontrar ese punto, porque ese es el eje base para tomar el momento. Fíjense, si usted se fija, todos estos brazos que estamos acá colocando, y es un 0 menos a medios, sería el brazo que hay desde el
centroide del concreto, que sería este, a medio, ya, hasta aquí, el eje. Entonces todos los brazos están calculados por el centroide de plástico, importante entender eso a la hora de la hora, porque si ustedes se fijan, yo resto y es cero de todo, de D1, de D2. Aquí es al revés, porque D3 es más grande que Y0, por eso parece un error de 3. No voy a poner licencias negativas y que me salga después este menos y que entonces reste el momento, cuidado con eso. Porque como está al cuadrado, entonces sí afecta que cuál poner primero. Entonces, no, hacemos una distancia, pero este menos pasa acá y no se resta, cuidado con eso. Siempre el resto, la más grande y la más pequeña. Para tener una distancia lógica de la cosa esa. Vamos a ir viendo este dibujo toda la clase, así que no se preocupen, por si me olvidan por él. Bueno, el fin es llegar a esto al final. Tal vez no tan exacto porque los puntos son bien poquitos, aquí está de manera hipotética. Probablemente cuando encontremos los puntos de la clase de hoy, el diagrama nos salga medio recto en vez de medio curvo, porque los puntos son muy pocos. Entonces el diagrama puede quedarse medio acuchillado tal vez, porque la curva se va a formar como tengo un montón de puntos. Pero si tengo menos puntos, la línea es una línea recta. ¿Está claro? No me forman curvas así. Uniendo puntos y donde me quepa, ahí me quedo ya. Para que esto quede así, tengo que tener por lo menos 10 puntos arriba del eje neutro, 10 puntos abajo del eje neutro, para en un Excel eso se hace en 2 segundos. O sea, la gráfica, construir el procedimiento se lleva su tiempito, pero copy-paste porque los pasos son bien fáciles. Yo les voy a mostrar un gráfico que tenemos en Excel pero muy bueno de eso. Bien, entonces dice para la siguiente sección determine los puntos del diagrama de interacciones. 3 puntos se piden ahí, por lo menos. Creo que se han hecho como 3 o como 4 o 5. En el examen, generalmente, esto es lo que se pide, ¿verdad? Construir el diagrama de interacción de una columna con unos 5 o 6 puntos para que no quede tan feo, pues, pero que quede más o menos con una forma lógica. El arreglo de ahí son 3 número 5 arriba, 3 número 5 abajo. Digo arriba y abajo porque así nombramos las cosas que están en la pizarra, pero esta vista de arriba de la columna es una columna que está seccionada por arriba, ¿verdad? Para que no se confunda. Y 2 en el mero centro, ¿verdad? Al final entonces tengo 8 número 5. Cada área tiene 1,98 y esas serían las áreas en cada una de las filas que tengo. ¿Oye? Hay que tener el dibujo primero, antes de esperar hacer el número. Una columna de 30 por 40, una columna que tendría cuánto de porcentaje de acero, por si quisiéramos revisar eso. ¿Cuál sería el porcentaje de acero de esta columna? Sería la suma de estos 3, que sería cuánto. Miren ahí. $15.84 centímetros cuadrados entre 1200, ¿cierto? 30 por 40. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto? No se ve. ¿Ah? Por eso, por 100, 1.3. Esto es por lo menos encima del mínimo ahí. Estoy ahí rozando el 1%, un poquito más. Por lo menos la columna es aceptable porque está en la cero mínimo. Hay que revisar eso. Cuidado con ustedes en el trabajo de construcción, porque en muchos de los trabajos yo vi usaremos el 3% de cero y en base a qué. Entonces mejor no hacer ningún análisis y escoge el acero como un porcentaje. Eso no es diseño. Eso es una aproximación y un criterio para sacar un costo o alguna cosa que se le parezca, ¿verdad? Pero no se pueden diseñar columnas con criterios de acero directo, sin cálculo. ¿Lo están entendiendo eso? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Ok. Dice vino tarde, pero estamos construyendo el diagrama de interacción
que es una gráfica para poder determinar la capacidad de una columna, a carga y momento, en 2 dimensiones. Cuando ya tengo la columna con las características que están como las que están en la pizarra, es decir, sección transversal y armado de acero de refuerzo. Y obviamente necesito las características del concreto, mírenlas allá, un concreto de 350, grado 60 el acero, y vamos allá entonces. Primer paso, cálculo de las áreas de acero, ahí está. Segundo paso, hay que determinar la distancia a que están los centroides de cada fila de varillas en la columna. Como no conocemos realmente otro procedimiento más que el de restar, cuando no tenemos sección, no tenemos anillo, pues le quitamos 5 centímetros a las cosas, ¿cierto? Y decimos, no, el D sería 750, 50 menos 5, 45. La costumbre que teníamos, ¿cierto? Pero en este caso tenemos el anillo. Hola, María. Y tenemos la varilla. Entonces, ¿qué hago? Sumo el recubrimiento, apunten eso, porque no está ahí. 4 el recubrimiento. Punto 95 es el diámetro de la varilla número 3. ¿Cierto? Y punto 8 es, ¿qué cosa? El diámetro de la varilla número 5. El medio diámetro de la varilla número 5. Fíjense. Medio diámetro de la número 5. Porque la varilla número 5 es 16 milímetros. Y 16 milímetros es entre 2 con 8 milímetros. Y 8 milímetros es 1.8 centímetros. Cuidado, hay que saber los números, ¿verdad? Porque si no me pierdo en el tema de las unidades. Repito, para hallar el centroide al que se ubica cada fila de varillas, hay que tomar en cuenta la resta de, o la suma de, en este caso, el recubrimiento más el anillo, más, porque hay que llegar aquí, hay que llegar aquí. ¿Ahí? Entonces, para llegar ahí, hay que sumar el recubrimiento, que son 4. Hay que sumar el diámetro del anillo, que son 0.95. Y hay que sumar media varilla, el número 5, que es 0.8. ¿Está claro? Ya. ¿Qué sería eso? Bueno. Para la segunda fila de varillas intermedias, el D coincide con el centroide de plástico, está a la mitad, que es 20. Ya sabíamos eso por el arreglo simétrico que tiene. Entonces acá voy a la mitad de la sección. ¿Ahí? Porque la varilla está exactamente en el centro de la figura, geométricamente hablando. Entonces en este caso el centroide plástico coincide con el centroide geométrico. Cuidado con eso. ¿Ya? Importante entender eso. A veces no coincide. A veces el centro geométrico de un rectángulo es la mitad, pero el centroide plástico puede estar arriba, puede estar abajo, como lo vimos en la pancarta anterior, donde había una variación por el tema de las varillas, el arreglo de las varillas. Y el de abajo sí ya es una resta de toda la altura menos la misma de arriba, porque es el mismo arreglo, ¿cierto? Entonces por eso resto es menos eso. ¿Está bien? Creo que ahí no hay duda, ¿verdad? En esa cuenta de hallar el centroide de cada fila de varillas respecto pero hacer una pregunta. ¿Por qué calculo todos los D para arriba y no para abajo? Pregunta. Pues porque alguien dice, profe, porque no puso al revés. Esta para acá y esta para acá. Alguien puede ocurrirse eso, ¿cierto? Pero, En vigas hacíamos eso porque la distancia se medía hasta la fila más alejada de compresión, ¿cierto? Ese era el concepto del centroide de vigas, de peralte efectivo, ¿se acuerdan? La distancia del centroide del acero hasta la fila más alejada de compresión. ¿Sí? Como la fila de compresión en la viga se supone que si me vuelve la distancia así, la compresión está arriba y por eso lo llevamos con la distancia está arriba. En este caso nos vamos a algo similar porque, como dijo Jason hace un momento, la columna se supone que está sometida a un momento y la compresión sigue estando en esa parte de arriba. Esa es la explicación nada más, ¿verdad? Un tema, para que no sea un tema mecánico de simplemente matemático. Bien, preguntas hasta ahí. Voy for dummies, súper lento, ¿verdad? Para que no hayan, si hay errores en el cálculo los vamos corrigiendo ahí, por eso es importante tener a mano la máquina ahí para hacer los números. Y estamos localizando nada más ahorita cosas preliminares, áreas de acero, áreas de
cada una de las filas de cero. Siguiente paso. O sea que estos pasos son sí o sí, siempre. El siguiente paso, fíjese. El siguiente paso sería determinar el tema del eje neutro y ver qué pasa con el eje de momentos en este caso. Fíjense, esa la vamos a ver más adelante, esta gráfica, porque si ustedes se fijan aparece ahí un 20.15. ¿Lo miran ahí? Esa es la posición del eje neutro cuando C es el balanceado. Fíjense, bien importante entender eso. Yo dije en clases anteriores que la gráfica nacía de variar C, ¿cierto? Pero eso de variar C depende de este señor, que es el punto carga balanceada, momento balanceado. ¿Está claro? Bueno, sería al revés, ¿verdad? Porque la M es horizontal y la P es vertical. Pongámoslo como XY, como estamos acostumbrados. El primer punto que se encuentra en el diagrama de interacción es el que es el punto balanceado. Y para encontrar el punto balanceado hay que encontrar dónde está el C balanceado. Porque ahí depende todo de lo que vamos a ver ahorita. La gráfica la vamos a ir viendo siempre, vamos a regresar a ella, porque si ustedes se fijan, una cosa es el sector de plástico que está a la mitad, ¿cierto? Es mi eje de momento. Y otra cosa es el eje neutro de la sección cuando estoy tomando el C balanceado. ¿Me están entendiendo? Entonces, aquí está la explicación, fíjense. Esta es la gráfica cuando el C es balanceado. Cuando el C ya no es balanceado, es más chiquito de este si estoy arriba, o más grande de este si estoy abajo. Y entonces, por eso el bloque va cambiando. Porque si mi C sube, el bloque se va achatando y va haciendo más grande. Pero si mi C baja, el bloque de compresión va siendo más grande. ¿Está claro? Por eso, en esta siguiente diapositiva, si ustedes se fijan, es el gráfico típico de deformación y de fuerzas cuando estoy en compresión pura. Si estoy en compresión pura, jóvenes, prácticamente el C es toda la sección, ¿cierto? Porque mi bloque es toda la columna, ¿ya? Por eso en compresión pura, si ustedes se fijan, todas las fuerzas se suponen en compresión, mírenlas ahí. Ninguna sale para la derecha, porque compresión pura, no se habla nada de tensión. ¿Está claro? En otras palabras, compresión pura, ¿qué cosa es? Carga axial pura. ¿Y cuál es la expresión para carga axial pura que vimos en la clase anterior en el ejemplo? ¿Está bien? Si ustedes se fijan, como dijo por ahí Jason hace un momento, la carga no está reducida, ¿cierto? Por eso está P sub n. Ojo con eso. Porque si usted está haciendo P sub n, es porque es el gráfico natural, nominal, el que resiste la sección, no el de diseño. Si fuera el de diseño, aquí tengo que clavarle el factor de reducción, fin, adelante. Para mi análisis, y esto bajaría bastante. ¿Está claro? Es como va a hacer el examen como usted quiera, hágalo normal, hágalo con el fin solo. Lo mejor es hacerlo, diría yo, de manera normal y después si quiero el afecto por el fin. Eso no me preocupa tanto. Me preocupa más el tema de que se sepa cómo construir más que todo el gráfico. Vamos, primer paso, repito, compresión pura, carga concéntrica, ese aquí, momento cero. ¿Qué punto estamos hallando del gráfico? ¿Cierto? ¿Sí, ves? Este es el punto de compresión pura. ¿Cómo lo hallamos? Como lo encontramos siempre, ¿verdad? Una fórmula que vimos en la clase anterior, hay que encontrar el área de acero, que sería esta. Hay que restar el área de ruta para tener el área neta, que es la que va en la expresión de la carga axial concéntrica. Y mi primer punto entonces del diagrama es la ordenada de P máxima con C. Fácil, la facilita, compresión pura. Compresión pura. En la compresión pura, repito, no hay fuerzas en tensión. Por eso las tres fuerzas están ubicadas de la manera en que están dibujadas: FC1,
es la concentración de fuerzas de acero en la fila 1, FS2 las centrales y FS3 las de abajo. Y la del concreto, evidentemente, al centro, que sería a la mitad del bloque. ¿Está claro? Entonces, por favor, entendamos los diagramitas, porque hay que hacer los diagramitas casi siempre para indicar el punto que estoy trabajando, de deformación y diagrama de fuerzas. Pregunta del primer punto, fácil, ¿verdad? Un punto fácil porque realmente simplemente es de colocar la expresión para la carga axial sin reducción con el área de acero, la resistencia del concreto y la resistencia del acero. Podemos verla. Encuentro que la capacidad de la columna es 418 toneladas sin reducción. Ya con reducción sabemos que eso casi pasa como a la mitad, porque el factor de reducción era más o menos 0.55, ¿se acuerdan? Habíamos hablado, entonces más o menos la mitad. Ya, primer punto, fácil. Repito, ojo con esto, el diagrama de formación es la misma, el diagrama de formación no tiene variación, pero, porque el diagrama de formación generalmente es así, ¿cierto? Porque hay tensión y hay compresión, o así, porque hay tensión y compresión, o así, porque hay tensión y compresión, ¿está claro? Pero como la compresión pura está nada más sin momento, entonces la deformación es uniforme. ¿Está bien? Porque es una carga directamente en el centro. Y por eso las tres están en compresión. Número 4. Entonces, el primer punto creo que siempre es más fácil, porque no tiene ningún tipo de ciencia encontrar la carga axial máxima de la columna. Sí. Aquí viene el segundo punto. Fíjense, por acá voy a ir, yo creo que me voy a tratar de por acá y puedo colocar los puntos que vamos haciendo. Ya tenemos ese. Punto 1. Compresión pura. Punto 2. Vamos a hacerlo en el balanceado. P sub B y M sub B. ¿Ya? Y aquí sí hay que recordar un poquito la expresión de C sub B del sistema 4. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso que está ahí? ¿Verdad? En base a la deformación del concreto y la deformación del acero. ¿Ya? Por D. Voy a recordar cómo se calcula, ¿verdad? Por si acaso hay algún tipo de laguna por ahí. Allá está, miren, en la parte superior derecha, está de arriba la ley de Hooke generalizada, ¿verdad? Que todo el mundo sabemos que es, ¿qué cosa? Que el esfuerzo es el modo de necesidad por la deformación unitaria. Esa es la ley de Hooke que vemos en el sistema 1. Se ve en la 2, en el sistema parcial, y se ve también en la 4. Cuando se explica la forma de protección. Entonces lo que estoy buscando aquí yo, ¿qué cosa es la deformación? La deformación que es el esfuerzo entre el módulo de yo. ¿Ya? ¿Y quién es el esfuerzo? El de Flench, FI. ¿Y quién es? Pues el módulo de necesidad. Son datos que se sustituyen para encontrar la deformación unitaria del acero cuando el acero fluye. ¿Por qué decimos a ese fluye? Ahí arriba en el cuadrito, fíjense. Porque estamos tomando FY. Si el acero no fluyera, tendríamos que encontrar un esfuerzo FS menor que FY, que nos va a pasar y nos va a tocar hacerlo más adelante. ¿Ya? Repito, deformación unitaria en la fluencia, por eso tengo la Y ahí, el yield, por eso la Y en inglés. El FY, que es el esfuerzo de fluencia, y el módulo de necesidad del acero, que generalmente usamos 2 millones. 2 por 10 a la 6. Por eso, 2 por 10 a la 6. ¿Ya? Estoy explicando cada uno de los términos que estamos calculando para encontrar la deformación unitaria, que hemos dicho en clases anteriores que la deformación unitaria no es más que una medida sin dimensiones de la relación que existe de la deformación de una probeta de cierta longitud con su deformación al alargamiento del acortamiento. O sea, yo puedo tener acá una probeta de una medida de 0 de 50 centímetros, pero voy a medir esta deformación de un punto a otro nada más. ¿Ya? Entonces, esta deformación que causa el alargamiento de esta varilla entre esos dos puntos, por ejemplo, es lo que se denomina
Es una deformación real, porque aquí se estira 2 centímetros y aquí se estira 2 centímetros. Esos 4 centímetros lo divide entre 50 y ese mide por unitaria porque está en base a una longitud específica. Ya por eso no tiene dimensiones, porque divido centímetros entre centímetros y me queda dimensional. ¿Está bien? Una deformación unitaria. El concreto se supone que se empieza a fisurar ¿a cuánto? A punto 0,3. Ya dijimos en el primer parcial, cuando vimos el término de esa deformación unitaria en el concreto, y ese es el estándar que se usa para la deformación unitaria del concreto cuando empieza a fisurarse. Y en el acero, pues depende del FI. En este caso, punto 0,21, pero si mi FI fuera 1800, ¿cuánto es? Ayúdenme por ahí. Me parece que punto 0,5. Ayúdenme ahí a hacer el número. O por ahí anda más o menos. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 2.0014. Ah, punto 0,0. Sí. 2.800 entre 2 millones, seguro, ¿verdad? Sí. Ya, sí. Entonces varía, el concreto no, porque el concreto al final de cuentas, habíamos explicado en el primer parcial en una dispersión de puntos a las diferentes resistencias del concreto. Y pruebas de cilindro que al final se ha tomado pues la media, o la parte, vamos a decir, como prorrateada, se le podría decir, de la dispersión de puntos a una dimensión de 0.203. Unitaria, ¿verdad? Unitaria. Bueno, si ya tengo una deformación unitaria, veo, ¿verdad? La ponemos acá, ponemos el valor de D y me debería dar ese punto de I. ¿Está bien? Me debería dar ese punto de I, que es 20.15 en ese caso. Para el C sub B. Por eso que les decía que el C sub B baja un poquito. A mí me da 23 millones. ¿Con qué? ¿Con qué datos? Con el de con 4.200, que sería 0.0021. Porque se multiplica por D, que es 40 de... No, 40. Revisemos. Si no, puedo volver. 34.5. Mira ahí. Hay que revisar. Si no lo corregimos después, pero lo que quiero es explicarles el procedimiento para que no se... ¿Cuánto te da con ese número? Hagámoslo al revés, pues. Igualemos eso a D y despejamos D para ver qué D se usó en el libro o qué D usó el autor por ahí. ¿Me entiendes? ¿Cuánto te dio? Ahí son con 34.5. Hay que usar la calculadora bien ahí. Sí, ahí sí. Ahí sí. Ok. Es bueno ir chequeando porque hay muchos números, hay muchas siglas, hay muchos subíndices, superíndices. Y al final. ¿Ah? ¿No tengo calculadora? Ya. Pero el celular ahí se lo lleva. El celular se lo escribe en la chat. Eso es imprescindible. ¿Cierto? Se muere, ¿no? ¿Usted también? ¿Es que no deja? No, dice. Anda batería sobre batería y anda así pastel del celular, porque si descarga uno, está al lado. Bueno, eso. Atiendan. Estamos empezando a calentar el cerebro, no se duerman.